Hola, ¿qué tal? Hace ratito intentó ingresar. No, apenas. Ah, Es que no tenía buena señal de internet, profe. con razón, porque se me hacía raro. Ana Ibero, ¿alguna de ustedes fue la que me preguntó del... No, profe. Ah, que me mandaron un WhatsApp que qué tenían que hacer con la actividad. Dije, pero si yo estoy conectado. Bueno, si pueden compartirle el enlace a sus compañeros, se los agradezco mucho. O decirles que ya estamos aquí. Les mando WhatsApp. Bueno, les voy dando algunos avisos en lo que se integran más, si es que se integran. Hoy no vamos a hacer como tal ninguna actividad, o sea, algo que me tengan que hacer y después subir a plataforma, no lo vamos a hacer, porque les voy a dar esta semana, digámoslo, para que ustedes puedan elaborar sus trabajos finales. Entonces, como tal, no hay actividad para entrega, sino que vamos a estar revisando ciertos materiales. Eso sí, vamos a revisar muchos materiales que tienen que ver con el tema de derechos, educación en derechos humanos y la legalidad, para más o menos centrar en lo que sería el tema de la segunda unidad de nuestro curso. Y ya se les habilitó en plataforma un archivito, unos videos. ¿Ya pudieron ver ese enlace? Sí, profe. Ya aparece. Les encargo, por favor, que vean esos dos videitos. Están bien breves, pero ahorita unos minutos para que vean los videos y luego ya los comentamos. Es como la introducción al tema de la legalidad. Profe, ¿los vamos a ver todos de una vez? Y nomás son dos videitos chiquititos. Sí, los dos. Ok.
Profe, buenos días. Buenos días. Bien, no sé si alguien pudiera apoyarme en el grupo de WhatsApp que están pidiendo el link, pero pues es el mismo de las sesiones pasadas. Yo no sé cómo compartirlo en WhatsApp. Si alguien le pudiera comentar a sus compañeros cómo entraron, se los agradezco mucho en el grupo para que se integren los demás. Son muchos los materiales que se les han activado, que como les decía, los vamos a estar revisando en la clase. Y el primero, pues, tiene que ver con unos videos que les pedí, por favor, estos primeros minutos para que los revisaran. Entonces empezamos con qué es la cultura de la legalidad, ya para ir cerrando la primera unidad de nuestro curso. La legalidad en una sociedad determinada es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que una población cree el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere lo que se considera ilegal. Ojo, esto puede cambiar de una sociedad a otra. Eso quiere decir que lo que aquí a lo mejor es ilegal, en otro lugar no lo va a hacer. Como por ejemplo lo hemos visto con el aborto. Si han estado al pendiente de las noticias, sabrán que esta semana se aprobó en Baja California Sur, me parece, el aborto ya es legal, ¿no? O el matrimonio igualitario esta semana se aprobó en Veracruz. No son cosas que están legalizadas en todo el país, pero sí en ciertos lugares. Entonces hay zonas en donde algo sí se puede hacer por medio de las leyes y en otros lados en donde no, se considera ilegal y no se puede hacer. Entonces, esto sirve como criterio para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de quienes aplican las normas y también de quienes son los destinatarios de esas normas, o sea, los ciudadanos. Y les pedí que vieran este primer videito que se llama Cultura de la Legalidad. ¿Algún comentario sobre los primeros videos que revisaron? ¿Qué les parecieron? Pues el primero habla de cómo
cómo las actitudes y las formas cambian, ¿no? En el primero, por ejemplo, se habla de cómo el papá dice, "Pues, si me paso el alto no pasa nada", y se lo pasa, pero a la hora de que lo intercepta, quien está en vialidad le dice que pues pudo haber ocasionado un accidente y demás. Aunque también en el ejemplo se da que el padre de familia quiere dar un soborno y demás, ¿no? Entonces se hace comprender que este tipo de actitudes no ayudan, ¿no? Ni a la democracia ni a la mejora del país. En el segundo caso se habla de Sandra, la hija, se le cae la cartera a una persona que está en la fila y ella la recoge y se la embolsa. Pero aquí la moraleja era que pues ella tenía que regresarla y el señor agradecerle y decirle que hay pocas personas como ella y demás, ¿no? Pero realmente, o sea, realmente pasa el primer ejemplo siempre, no el segundo. Entonces, lo que quiere hacer el video es de alguna forma hacernos conciencia de lo que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿no? Para poder vivir en una democracia digna, entonces sí tenemos que hacer las cosas como son y no decir, ah, no pasa nada. Ajá, perfecto. El apego a las normas que deberíamos de tener. Exactamente, muchas gracias. Bueno, el estado en el que vivimos, el país en el que vivimos, el territorio, nos hace de ley tener que apegarnos a ciertas normas jurídicas que se establecen de manera democrática por el bien de todos, protegen los derechos humanos, se aplican a todos por igual, se hacen cumplir siempre y son obligatorias. Y de alguna manera pues involucran ciertos valores, por allá en los videos se mencionaba, ¿no? Lo que se debe de hacer y lo que mucha gente hace. Entonces, más o menos esa era la idea de los videos. Y como se pueden dar cuenta, están orientados a una población en general, o sea, son videos que le llegan y le van a dejar alguna moraleja o mensaje a cualquier persona que los vea, no tanto a los niños. Bueno, eso tiene que ver con la legalidad, o sea, al estar inmersos en un determinado territorio, a fuerzas hay leyes que nos van a regir y que debemos respetar. Y esto ya nos da pie a centrarnos en el segundo tema, que digan el tema de la segunda unidad, que es el de derechos humanos o la educación propiamente en derechos humanos. Para esto se les habilitó en plataforma otros archivitos, se les habilitaron muchos archivos en plataforma. Pero para los que se están integrando un poco tarde, les comento que hoy no vamos a hacer ninguna actividad. La idea de hoy es solamente revisar contenidos y que ustedes no se lleven más trabajo del que ya tienen para que se puedan dedicar la siguiente semana exclusivamente a los trabajos finales si no le han aventajado. Incluyendo que tienen por ahí una actividad para el día de mañana, acuérdense, a más tardar el domingo vence una actividad. Entonces, por ahí en unos recursos que les puse, dice recurso de apoyo para la semana 4 y está el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y abajito me interesa que abran el segundo archivo, el que dice derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Ese es el primer documento que vamos a revisar. Yo de todas maneras ahorita se los comparto por cualquier cosa, pero si lo quieren seguir ustedes, para tenerlo más visible, pues ese es el material con el que vamos a trabajar ahorita. Derechos de las niñas, niños y adolescentes en México es nuestro material de apoyo. Como ya hemos comentado en clase, los niños de ahora parece que conocen más sus derechos que sus obligaciones, pero igual es importante que los niños conozcan sus derechos, porque si no los conocen, pues ¿cómo los pueden exigir? Y lo mismo aplica para todos. Piensen en ustedes como trabajadores en una empresa. Si como trabajadores no conocen sus derechos, pues mucho menos los van a poder exigir a sus jefes. Si ustedes no conocen lo que los perjudica, no tener un contrato laboral, no tener condiciones de seguridad y higiene en la empresa, pues no se pueden poner a exigir esos derechos y les puede perjudicar a la hora de que pase, por ejemplo, un accidente laboral. Lo mismo aplica como estudiantes. Como estudiantes tienen ciertos derechos y también ciertas obligaciones, ¿no?
que tienen que ver con cuestiones de la ética y del respeto, del apego a las normas que deberían de tener. Entonces, en conformidad con esto, pues surge este documento, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país. Primero vienen algunas puntualizaciones. ¿Qué se considera como niño o niña? Pues alguien menor de 12 años, porque a partir de los 12 años cumplidos ya se consideran adolescentes. Entonces, niños hasta antes de los 12 años, de entre 12 y menores de 18 años van a ser considerados adolescentes. Y a partir de ahí, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obviamente estos derechos responden a tratados internacionales que primero se hicieron y de ahí México se tuvo que ceñir a ellos, ¿no? Como lo de la OCDE o cualquier tratado en el que México colabore con otros países, pues por supuesto que tiene que aplicar las leyes y adaptarlas a nuestro país para que se puedan llevar a cabo. Ahora, ¿cuáles son estos derechos? Es interesante que aquí dice que se publicaron en el 4 de diciembre de 2014 y no ha habido aparecer muchas actualizaciones desde entonces. O sea, se hacen cambios muy pequeñitos, pero en esencia siguen siendo lo mismo. Vamos a ir comentando formas en las que se pueden violar estos derechos. Yo voy a decir algunos ejemplos. Si a ustedes se les ocurren otros, pueden levantar la manita, pueden interrumpirme e ir dando ustedes ejemplos o situaciones que han vivido, por ejemplo, en lo laboral o en lo personal. A este derecho se puede violar de tal manera y lo vamos comentando, ¿ok? Entonces me pueden interrumpir, siéntanse con la libertad de interrumpirme en el momento que lo deseen. Y empezamos con el primero, que es el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo. Ay, perdón por el audio. Y eso que estoy en un salón muy aislado. El primer derecho es el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo. Este es un derecho en el cual se escudan mucho las personas que son en pro de la familia, ¿no? Que cómo se va a abortar a los bebés o a los niños si se les está quitando el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida, fíjense que también va ligado con el derecho a la supervivencia y al desarrollo. Por lo tanto, podríamos cuestionar que este derecho puede ser violado si al niño sí se le permite nacer, pero no con una calidad de vida que le vaya a permitir desarrollarse en condiciones óptimas. ¿Qué caso tiene que un niño nazca si su desarrollo va a ser truncado, ¿no? Si le vamos a quitar ciertas alternativas. Bueno, por ahí puede entrar el debate. El derecho de prioridad es importante, por ejemplo, en cuestiones de accidentes. Si sufre un accidente en un camión, va mucha gente. Las personas primeras que deben ser salvadas son las mujeres y los niños. Ustedes lo han escuchado y seguramente saben que es por el derecho de prioridad. Se prioriza la preservación de la vida de los niños porque son los que tienen una expectativa de vida más alta. O sea, si yo sufro un accidente y también lo sufre mi sobrino, pues a mi sobrino le darían prioridad porque él va a tener más expectativas de vivir que yo. Y no tiene nada que ver con cuestiones de machismo ni nada por el estilo. Es simplemente por su derecho prioritario que está aquí. También, ¿de qué manera se puede violar este derecho a la prioridad? Pues, por ejemplo, en diversas situaciones en donde al niño no se le está cuestionando esto, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que los padres consiguen otra pareja y al niño no lo toman en cuenta en ciertas decisiones? Y luego vemos casos de abuso o de acoso que sufren con la otra pareja de los papás porque los papás ya no los consideran su prioridad, sino a la otra persona con la que se ha rejuntado. El derecho a la identidad también es algo que los niños tienen derecho. O sea, el derecho a tener un nombre, a tener algo que me identifique. ¿Cómo se viola este derecho? Han visto las noticias seguramente. ¿Cuántas veces se les ponen a los niños nombres que parece ser que con ese nombre van a ser víctimas de bullying toda su vida? Yo tengo derecho a llamar a mis hijos como quieran y por eso mi hijo se va a llamar Harry Potter Goku. Y pobre del niño que se llama así. Hay leyes en ciertos lugares en donde hay nombres que están prohibidos. Ustedes lo saben. No se le puede poner a los niños tales nombres.
¿Por qué? Porque a veces los papás los quieren poner a más por moda y esas cuestiones, pero pues se está, parece que violando el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a vivir en familia, también las personas que están en pro de la familia, pues cómo las parejas homoparentales van a adoptar niños, ¿no? Parece que se está violando este derecho a vivir en familia, lo que se considera una familia normal, digámoslo así, de hombre y mujer, cuando en realidad sabemos que hay múltiples formas de vivir en familia, incluso familias monoparentales, ni siquiera a veces se vive con los dos papás y no pasa nada, ¿no? O con papá y mamá. El derecho a la igualdad sustantiva, todos deben ser tratados por igual, incluso entre hermanos, por ejemplo, no tendría que haber favoritismo. Ay, el chiquito le consentimos todo y al otro no. Derecho a no ser discriminado de ninguna manera, independientemente de que el niño tenga alguna discapacidad, algo que le perjudique en su desarrollo, pues no debería de ser motivo para ser discriminado. ¿De qué manera se violan estos últimos derechos? Pues a veces sí decimos, sí, el niño no tiene que ser discriminado en la escuela, pero usted creo que Hilda nos comentaba un caso la clase pasada, fue la que nos decía que su sobrino había sido, pues por tener alguna discapacidad, síndrome de Down, pues, es discriminado, ¿no? De la escuela. Entonces, ahí se está violando evidentemente un derecho. Y también cuántas veces pasa que al niño se le admite en la escuela, pero sí va a poder estar porque tiene silla de ruedas y nosotros no le legamos el derecho a la educación a nadie, pero ¿qué cree? Su hijo no va a tener la clase de educación física porque ¿cómo va a tener educación física si el niño está en silla de ruedas? Entonces, de alguna manera, pues sí se está discriminando al niño. El maestro de educación física tendría que adaptar su clase para que ese niño no sea discriminado. El hecho de que esté en silla de ruedas no debería ser impedimento para que esté en todas las clases. O bien tenemos al niño con ceguera que lo dejamos estar en la escuela, pero ¿qué creen papás? Su niño no va a tener computación, porque nosotros no tenemos una computadora con sistema Braille. Desde que yo como escuela estoy diciendo que voy a aceptar a cualquier niño, independientemente de su condición o de la discapacidad que tengan, debería de proporcionar los recursos, los materiales didácticos e incluso la capacitación a los maestros para que ese niño pueda estar integrado y no sea discriminado de ninguna manera dentro de la escuela. Y a veces, ¿qué pasa? Pues te vamos a poner un niño con, yo qué sé, mudo. Y la pobre maestra debe desembolsar de su dinero para poder tomar cursos en lenguaje de señas porque la escuela no la va a capacitar. Eso está mal, ¿no? Tienen también derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Lo que decíamos de la calidad de vida. Los niños merecen tener una muy buena calidad de vida. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a que se les respete su propia integridad. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los ámbitos, porque por ejemplo les estaba diciendo ahorita de las escuelas. Las escuelas deben de estar adaptadas en cuanto a tener material para niños con alguna discapacidad o alguna necesidad especial, pero también señalizaciones, ¿no? Señalizaciones de escaleras adaptadas para niños, baños adaptados para niños con silla de ruedas, pero por supuesto afuera de la escuela también, si está en una esquina, pues semáforos sonoros en caso de que haya niño con alguna discapacidad, pero también esta inclusión debería de ser fuera del ámbito escolar, en la misma sociedad. Todos los semáforos deberían de ser sonoros para personas con debilidad visual o con ceguera, y no los tenemos. Debería de haber rampas en todas las esquinas para la gente que va en silla de ruedas y tampoco lo tenemos. Todas las estaciones de tren deberían tener, por ejemplo, elevador y la línea 1, que es muy vieja, no tiene elevadores en todas las estaciones. Ni siquiera la línea 3, por ejemplo, que es muy reciente. Derecho a recibir educación, eso lo proporciona el Estado, ¿no? Y de manera obligatoria, laica y gratuita. Derecho al descanso y al esparcimiento. Pobres niños de ahora que el ciclo escolar termina, bueno, y ustedes también maestros, que el ciclo escolar va a terminar súper tarde y el siguiente ciclo escolar empieza luego, ¿no? Casi sin vacaciones, sin descanso y sin tiempo para el esparcimiento.
Por ahí hay muchos maestros que están en contra de dejar tareas a los niños, porque dicen que lo que se aprende en la escuela y el resto del tiempo debería de ser un tiempo de descanso. Y a veces no somos muy conscientes y sobresaturamos al niño de tareas y de actividades que debe de hacer. O creemos que somos los únicos maestros de sus alumnos en secundaria o en prepa, sin considerar que también están teniendo tareas de otras clases. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. ¿De qué manera se pueden violar estos derechos? Pues, por ejemplo, ustedes saben que en la religión católica a los niños se les bautiza siendo bebés, o sea, el niño no tiene una convicción de decir, yo quiero que me bautice. Sin embargo, los papás lo bautizan porque ha sido una tradición así, ¿no? Los niños son bautizados y ya de grande uno puede decir, bueno, ¿sabes qué? No me gustó esta religión, me voy a cambiar. Pero se supone que de ley el niño debería tener derecho a esa libertad, libertad de sus convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, cultura y también religión, cosa que en algunos casos no se respeta porque más bien parece que se hereda por tradiciones familiares. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. También es otro derecho de los niños, que ahora pues con internet sabemos que le damos un celular al niño y puede encontrar lo que quiera. Derecho a participación. En algunas votaciones se ha puesto que los niños también voten, o a lo mejor a ustedes les tocó votar siendo niños, que les daban su planilla, ustedes no votaban por quien quieran que fuera presidente, pero sí votaban por ciertas cosas y libertades y hasta tenían dibujitos esas plantillas, ¿no? Bueno, pues es parte del derecho a la participación. Derecho de asociarse y de reunirse, derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. ¿Cómo se pueden violar un poco estos derechos? Por ejemplo, las que trabajan en educación inicial saben que hay un protocolo sumamente exigente de normas de cómo cambiar a los niños, porque obviamente están trabajando ustedes con menores de edad, con bebés prácticamente, que no saben ni siquiera ir al baño, y hay un protocolo, hay un montón de reglas y hay un montón de supervisación y de leyes de cómo se debe de hacer esas situaciones, ¿no? Del cuidado de los niños. Y se están monitoreando, obviamente, porque pasan muchas situaciones de abuso y de acoso y demás. Y por último, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluir el de banda ancha e internet. Este se pueden dar cuenta que es muy nuevo, ¿no? Es de los últimos que se han de haber agregado. Porque no en todos los lugares del país hay cobertura de internet, ni tampoco hay buena recepción. Aquí su escuela es una buena... fíjense, yo diciéndoles que el último derecho es a tener buena cobertura de internet. Y aquí su escuela, pues es un buen ejemplo de cómo a veces no tenemos buena cobertura de internet. Sí, perdón, Sandra. Una disculpa de antemano. Bien, ahorita creo que ya estamos, los que tenían que estar. Entonces, nada más les comento, no vamos a hacer ninguna actividad para que me suban. De una vez les doy los avisos si quieren. No vamos a hacer ninguna actividad para que suban, sino que el objetivo es que tengan toda esta semana para subir sus trabajos finales. Ya terminamos de revisar ahorita este documento que es el de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y nos vamos directamente a su plataforma a ver otro material. Antes de que se corte más o de que se empiecen a desesperar, tenemos en plataforma un archivito que es este. Dice recurso de apoyo para semana 4, guía de aprendizaje de educación en derechos humanos, y les puse varias guías. ¿Ya lo identificaron? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe.
Bien, recuerden que de trabajo en clase, digamos de trabajos pesados, para la siguiente semana, domingo 12, tienen algo que se llama material didáctico del primer parcial, que es elaborar un material sobre cualquiera de los temas de las 2 primeras unidades del curso. Por ejemplo, si les interesa el tema de educación para la paz, pues pueden investigar sobre el tema y hacer un video, una presentación en PowerPoint, un tríptico, un cartel, lo que se les ocurra. O sea, algo que sea como material didáctico. Entonces, este archivito que les subí, donde dice recursos de apoyo, son ejemplos de materiales didácticos, por si les pueden servir a ustedes como guías para elaborar su material, y son los que vamos a revisar ahorita en conjunto. Entonces, tenemos el primero, que es una guía de aprendizaje de educación en derechos humanos exclusivamente para niños. Ojo, piensen en hacia quién va a estar dirigido ese recurso. No es lo mismo elaborar una infografía para alumnos que para padres de familia, por ejemplo. Eso les puede orientar respecto a cómo hacer su material o cuál puede ser el material más idóneo. Entonces, si ustedes abren este recurso, se van a encontrar con esto. Guía de aprendizaje de educación en derechos humanos, y luego le dan clic ahí en donde está la guía, que la pueden descargar perfectamente o revisar en línea, lo que ustedes prefieran. Y se van a encontrar con este documento, que está obviamente enfocado a niños. Es una guía de aprendizaje de educación en derechos humanos, y ustedes vean desde el lenguaje que se utiliza. Amiguito, debes recordar que, y tenemos cuenta, esta se supone que es la última hoja, es la primera, la del lado derecho, y la que están viendo del lado izquierdo es la última. Es como un librito lo que hicieron aquí. Amiguito, debes recordar que eres único o única, nadie puede vulnerar tus derechos, tienes derechos y deberes. Debes mantener ese equilibrio desde hoy. Reconoce, ejerce y comparte sobre los derechos. Es asunto de todos. Bueno, está enfocado a niños, y entonces tenemos la presente guía. Es un recurso de consulta, de orientación y de poner en ejercicio lo que sabes, lo que vives y lo que es importante tener claro para que seas un ciudadano del mañana con pleno gozo de tus derechos, y que en condición de niño o niña puedas vivir en armonía, justicia y respeto. Y aquí tenemos un índice de este librito. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué son los derechos humanos? ¿Cómo surgieron? ¿Qué características tienen? Y fíjense que, como está enfocado en niños, pusieron tanto teoría como actividades. Eso me pareció interesante. Entonces empieza con algo de teoría. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué son? ¿Cómo surgieron? Obviamente con un lenguaje sencillo, porque está pensado en que quienes van a recibir este material son niños. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Luego tenemos, se sigue trabajando por ellos. Derechos de los niños, y aquí están algunos de los que mencionábamos. Derecho a la igualdad. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. A la protección especial para su desarrollo físico, material y social. A un nombre y a una nacionalidad. A una alimentación, vivienda y atención adecuadas para el niño y la madre. Está cortado este libro, como que no hicieron bien el maquetado para que pudiera salir la impresión correcta. Entonces, fíjense que del lado derecho las últimas palabras están cortadas, pero eso es un problema de maquetado. El maquetado, no sé qué programa habrán usado para maquetar este libro. Generalmente el programa que se usa para hacer maquetados es InDesign. Pero aquí a lo mejor hicieron en otro programa, en Word o algo, y se les pasó el maquetado. Por eso queda cortado el lado derecho. Ustedes eviten eso si hacen un tríptico o algún material parecido a este. A la educación y cuidados especiales para el niño con alguna discapacidad, en fin. Vienen todos los derechos, y después tenemos un apartadito en este librito de actividades, donde son actividades prácticas. Dibujando y coloreando mi vida en derechos. Dibuja una escena feliz que haya tenido, otra escena en donde se protejan los derechos humanos, una escena triste donde se respeten. ¿Cómo se percibe el niño? Datos de sus mejores amigos, buscando mis derechos, y tenemos aquí una sopa de letras. Lee con atención las siguientes frases, indica si estás de acuerdo o no y da tu opinión. Es mejor quedarse callado para no equivocarse en público, y ahí al niño lo metemos a que cuestione ese tipo de temas. Mientras los niños juegan al fútbol, las niñas juegan a las muñecas. Qué interesante, porque aquí ya estamos entrando un poquito a los temas que veremos en la tercera unidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con roles, estereotipos de género, clichés, por ahí lo analizaremos más a fondo en las siguientes clases. Los recuerdos. Evoca en tu memoria un recuerdo que es importante para ti, y lo va a dibujar.
Ayuda a Juan a llegar con su mamá, que van de paseo. ¿Qué derechos está ejerciendo Juan? Bueno, son como actividades que vienen, ¿no? Lee el siguiente texto y después realiza un anagrama con estas palabras. Y vienen hasta dibujos para que coloreen los niños. Como les digo, este material les puede dar a ustedes ideas para el propio material que ustedes vayan a elaborar. Tenemos otro recurso que se los vi también como guía para su trabajo final, que dice Derechos de los Niños Ilustrados. Este está muy bonito porque es como como un librito. Están los derechos, pero también están las obligaciones de los niños. Por eso me gustó compartirles este recurso. Aquí ya no nada más ven sus derechos, sino que también reflexionan un poco sobre sus obligaciones. Los niños, las niñas y sus derechos. Algo que ustedes pueden notar con el uso del lenguaje inclusivo es que no hay uniformidad. A veces se utiliza primero decir lo femenino y después lo masculino, o en este caso es al revés. No hay uniformidad porque el lenguaje inclusivo no es válido, pues, o sea, desde instituciones oficiales no es válido y por eso cada quien lo usa como quiere. Entonces, se presta a este tipo de situaciones. Porque ustedes ven que dice en el título, los niños, las niñas y sus derechos, y del lado izquierdo está al revés, nuestras niñas y niños. O sea, aquí está primero el masculino y luego el femenino, y aquí está al revés. Primero el femenino y luego el masculino. Así es con el lenguaje inclusivo, donde quiera. Hasta en el Instituto Nacional de las Mujeres, si ustedes lo revisan, se van a dar cuenta que está erróneo el lenguaje inclusivo y en cada apartado se usa como quiere. Pero bueno, ¿qué van a encontrar aquí? Pues como les decía, los derechos y las obligaciones de los niños, pero de manera ilustradita. Por ejemplo, los niños y las niñas tenemos derechos a ser tomados en serio. Y luego viene como la obligación en la otra parte y la responsabilidad de escuchar a los demás. O sea, nuestro derecho es ser tomados en serio, pero también debemos escuchar a los demás. Aquí está un poco como el contraste. Los niños y las niñas tenemos derecho a crecer sanos en cuerpo y espíritu, y luego viene la contraparte, y la responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y dejarnos ayudar. O sea, para que yo pueda crecer sano, pues tengo que cuidarme, tengo que poner de mi parte, lo que les está diciendo esta parte. Los niños y las niñas tenemos derecho a una buena educación, y luego está la otra parte, y la responsabilidad de estudiar y respetar a nuestros maestros. En fin, ustedes lo revisarán con calma este material si les interesa. Tienen derecho a ser queridos y protegidos ante cualquier peligro, y luego viene la responsabilidad. Luego un poquito sobre discapacidad, ¿no? Ser integrados independientemente de nuestra condición. Tenemos derecho a vivir en un hogar adecuado y una familia que nos quiera, y también dice que la responsabilidad de colaborar. Tenemos derecho a cometer errores y aprender de esos errores. A estar bien alimentados y también a compartir un poquito. Y finalmente con lo del mundo. Entonces, este otro material también se lo subo con esa intención, que les pueda dar un poquito ideas para su trabajo final del material didáctico, que digan, a mí se me ocurre hacer entonces una especie de tríptico de material. Bueno, este es el otro material que revisamos. Nos queda pendiente otro material y seguir con el tema del curso, pero ya se nos va a acabar el tiempo, queda menos de un minuto, muchachos. Entonces, ya saben, nos desconectamos y volvemos a ingresar, por favor. Ahorita nos vemos, la clase todavía no acaba.